Buenos días, queridos y apreciados alumnas y alumnos, clase de Tendencia Contemporánea del Derecho Laboral. Estamos en la clase virtual del día 28 de abril de 2020. Teníamos entonces y estamos desarrollando dentro de la clase el tema de los convenios de la OIT como parte final, digámoslo así. Pero antes de ello es necesario entonces recordar temas que ya empezamos a ver, pero quisiera repetir algunos conceptos, como es el bloque de constitucionalidad, el tema de tratados, porque acuérdense, y como lo veremos más adelante, los convenios de la OIT son tratados, y así es legalmente, como tratados internacionales. Entonces es importante reversar para hacer ese estudio más equilibrado para el mejor entendimiento del tema. Pero antes de adentrarnos en estos menesteres, me parece importante establecer y concretar un poquito el tema que tenemos como trabajo para la otra clase, que en la anterior clase se dispuso. Esta sentencia, perdón, la C-225, que habla del derecho internacional humanitario y demás temas, acuérdense, y voy a repetir, los alumnos que tienen o alumnas que tienen que presentar ese trabajo, ese análisis sobre esa sentencia, son los siguientes. Para la C-225 del 95, Karen Andrea Chaparro Areiza, Alma Daniela Escobar Amaya, Nora Salomé Gaitán Orjuela, Luisa Fernanda Garzón Ochoa, Yeinaidú Gómez Méndez y Osvaldo González Rodríguez. Esas personas que acabo de mencionar, el trabajo que me tienen que enviar, el análisis de la sentencia sobre la sentencia C-225 de 1995. Ahora, sobre la sentencia C-067 de 2003, que trata sobre el bloque de constitucionalidad, nos explica de una manera más jurídica el tema del bloque de constitucionalidad. Le corresponde desarrollarlo y analizarlo a las siguientes personas que voy a mencionar a continuación: Juan David Grimaldos Martínez, Natalia Carolina Hernández Salinas, Daniela Alejandra Lucero Gómez, Alejandra López Castro, Edinson Alexander Mancera Ardila y finalmente John Montenegro Barajas. Esas personas que acabo de mencionar me tienen que traer el trabajo sobre esta sentencia, ¿no? Lo que acabamos de mirar, la C-067 de 2003 de la Corte Constitucional. Y finalmente, la sentencia C-401 de 2005, que trata sobre, entre otras cosas, sobre el Convenio Internacional del Trabajo ratificado por Colombia, cuál ha sido la jurisprudencia acerca del valor jurídico que tienen esos convenios dentro de nuestra legislación interna. Esa sentencia le corresponde traer un trabajo, enviarme un trabajo sobre el análisis de la sentencia a las siguientes personas: Alejandra Catalina Peña Castro, Daniel Felipe Peña Nieto, Ángel David Rincón Rubio, Carol Viviana Tirado Pinzón, Paola Alexandra Tobar Páez. Entonces, esas personas, reitero, el trabajo es sobre esta última sentencia, la C-401 de 2005. Trabajo que ya va a ser incluido, pero en la nota del tercer corte final, más otro trabajo adicional que otros trabajos adicionales que colocaremos de aquí a finales de mayo, que son las últimas clases que nos toca ver. Si no estoy mal, hasta el 19, si no mal recuerdo en este momento, creo que hasta el 19 de mayo. Muy bien, eso en cuanto a explicar y completar un poquito más el trabajo para que no haya confusiones, ¿no? O sea, que no una persona que tiene asignada la C-225 no me vaya a presentar una sobre la C-401, por favor, tengan
mucho cuidado en eso para no equivocarse. Muy bien, establecido lo anterior, entonces hemos de mirar los siguientes aspectos. Vamos a hacer primero digamos, un recuerdo sobre dónde están las sentencias, dónde están. Vamos a hacer un recuerdo sobre los siguientes temas. El primero de ellos es recordar algunos aspectos sobre el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero quiero reiterarlo para que entendamos a profundidad exactamente por qué es tan importante el tema de los convenios de la OIT como normas aplicables en nuestra legislación para resolver conflictos, que es lo más importante, tanto para los jueces o juezas que vayan a resolver alguna sentencia sobre algún tema, tienen que tener, laboral por lo menos, tienen que tener en cuenta el tema de los convenios de la OIT. Y ustedes como abogadas y como abogados futuros también, y como asesores legales, cuando intenten absolver alguna duda sobre estos temas, pues sepan exactamente de qué se está hablando, ¿no? De que los convenios son unos tratados y que están inmersos dentro del fenómeno jurídico del bloque de constitucionalidad. Recordemos esos aspectos, algunos aspectos, no todos. Recordemos entonces que conforme a la sentencia que algunos de ustedes tienen ese trabajo, la sentencia 225/95 nos define en qué consiste ese bloque de constitucionalidad. Son normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetro de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a nuestra constitución política por diversas vías y por mandato propio de la misma constitución política. Es decir, como les decía, son normas que, aunque no están formalmente dentro de nuestra constitución nacional, no están aquí, se entienden que están aquí. O sea, hay normas internacionales, como reitero, que forman parte de nuestra constitución nacional. Fíjense la envergadura y la amplitud. Y por supuesto, la gran garantía que tienen nuestros derechos fundamentales en tratándose de normas internacionales que se aplican inclusive en contra de normas que de pronto vayan en contravía de la misma Constitución. Decíamos también que operan entonces esas normas internacionales que pertenecen a ese bloque de constitucionalidad, operan como valores y principios fundamentales del Estado, nada menos y nada más, que se les da esa categoría. O sea, que cuando se vaya a interpretar alguna norma para efectos de definir un caso en particular, ¿cierto? El apoyo es la misma Constitución. ¿A través de dónde? ¿A través de qué? De normas internacionales que se entienden incorporadas a la Constitución por efectos de la figura jurídica denominada bloque de constitucionalidad. Porque esas normas internacionales que regulan valores y principios van a tenerse en cuenta para resolver situaciones internas. De ahí la importancia que tiene en mencionar y tener presentes esas normas. Esto sí lo podemos pasar, ya lo vimos, no hay necesidad de volver a repetir. Acuérdense que hablábamos de un autor que tenía unas características, pero esto sí nos interesa. Digamos que conceptos que deseo y que ojalá ustedes tengan como más pendientes en su mente cuando estudian estos temas. El sentido. El bloque constitucional lo entendemos básicamente en dos sentidos. Uno en estricto sentido, que lo podemos definir de la siguiente manera. Son normas de tratados que cumplen lo estipulado en el inciso primero del artículo 93 y normas de jerarquía constitucional. Entonces, en estricto sentido, el bloque de constitucionalidad forma parte de la Constitución como si fueran jerárquicamente normas constitucionales, no normas legales, no normas equiparadas jerárquicamente hablando a las leyes, no, a la misma Constitución. El artículo 93, recordémoslo, lo leímos en la clase pasada, pero no sobra volverlo a reiterar. El artículo 93, inciso primero, dice: los tratados y convenios internacionales
ratificados, esa es la palabra importante ahí, por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Mire la categoría que le da. O sea, nos está diciendo que esos tratados internacionales, en el sentido estricto, pertenecientes al bloque de constitución, o entendiéndolo como participantes del bloque constitucional en sentido estricto, están por encima y prevalecen de normas internas. Fíjese, la misma Constitución así lo ordena. Esa es la importancia que ustedes, cuando vayan a analizar un proceso, vayan a solucionar un caso, como les he dicho, manifestado en reiteradas clases en este semestre, ustedes tienen, yo digo que el privilegio, ¿no? Cuando yo terminé mi carrera no tenía ese privilegio, entre comillas, porque realmente me gradué antes de la Constitución del 91, luego quiere decir que yo me gradué con la Constitución anterior, la de 1886, y esa Constitución jamás tenía el carácter normativo que tiene la Constitución del 91. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás la Constitución de los 1886 se utilizaba para resolver casos en concreto. Jamás ocurría eso. Cuando ocurría algún problema jurídico a resolver, nosotros como abogados en esa época, porque así se enseñaba, decíamos, ¿qué dice el código? Si era un asunto civil, miremos a ver qué dice el Código Civil. Si es el Código Penal, miremos el Código Penal. Jamás miramos la Constitución para resolver un asunto. Pero a partir de la creación y vigencia de la Constitución de 1991, que sí tiene un carácter normativo, para resolver hoy un asunto hay que mirar, además del Código, además de la Constitución, hay que mirar las normas internacionales. Y sobre todo de estas características, ¿no? Normas internacionales que forman parte del bloque constitucional en sentido estricto. Como lo acabamos de decir, se tienen jerárquicamente hablando en el mismo nivel de la Constitución. Porque así lo dicen, como lo acabamos de ver en el artículo 93, inciso primero, cuando dice que esos tratados y convenios ratificados por el Congreso, que traten de derechos humanos, que reconozcan derechos humanos y prohíben su limitación, prevalecen en el orden interno, están por encima de las normas, de las leyes. Le ven la importancia y la dimensión de esta característica. Muy bien. Decíamos a su vez que entre esas normas, pues como ya lo mencioné, están los tratados de los derechos humanos, como acabé de leer, el artículo 23, también tratado de derecho humanitario, como lo dice el artículo 214, también los convenios de la OIT, que es el tema que estamos tratando de finalmente desarrollar en este semestre para efectos, y más adelante obviamente, como les mencioné, en las próximas clases estudiaremos en qué consiste la OIT, cómo está organizado, de manera no muy detallada, pero sí por lo menos que entiendan eso, y en qué consisten los convenios, y por ahí analizar uno que otros convenios para su conocimiento. Entonces fíjense que esas normas, dentro de esas normas internacionales están los convenios de la OIT. Pero también el bloque constitucional, recordemos, también lo debemos entender en sentido lato sensu. ¿En qué consiste eso básicamente? Pues consiste en normas de diversa jerarquía que sirven como parámetros para llevar a cabo el control constitucional de la legislación. O sea, no son normas que tienen el carácter constitucional, pero son normas que tienen mayor jerarquía inclusive que la ley, pero no con las normas que tengan ese carácter constitucional como lo acabamos de mencionar. Tratados. Por eso habla la definición normas de diversa jerarquía, pero todas sirven como parámetros para llevar el control constitucional de nuestra legislación. Muy bien. Eso en sentido lato. Y recordemos finalmente, entonces, esas características. Recordemos las características del bloque constitucional. Decíamos la primera. Es un parámetro para efectuar el control constitucional del derecho interno. Aquí el gobierno nacional o el mismo Congreso expide una ley. Decía el gobierno en el caso de que fuera facultado con facultades extraordinarias que el Congreso le cediera al presidente, como está pasando ahorita con la pandemia, ¿no? Tiene una facultad extraordinaria, está dictando normas con base en el decreto de emergencia, ¿no? Que dictó, emergencia sanitaria. Entonces, con base en eso se están expidiendo unas normas, pero esas normas
tienen que pasar por un control de constitucionalidad del derecho interno. O sea, hay que verificar, es decir, en otras palabras, verificar si violenta o no la constitución política. Otra característica es que tienen un rango normativo, como lo explicaba, superior a las leyes ordinarias. No tienen la misma jerarquía de pronto de un tratado, como lo acabamos de ver, que ha sido ratificado por el Congreso. Jerárquicamente hablando, tiene el mismo nivel que la Constitución Nacional. Pero hay otras normas, y en sentido lato, a esas que se refiere, que aunque no tienen el carácter de ser normas constitucionales, tienen la misma jerarquía, pero sí tienen una jerarquía de todas maneras superior a las leyes ordinarias. De todas maneras, sigue siendo superior a las leyes ordinarias. No de la misma entidad que una norma que pertenezca al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, pero obviamente superiores a las ordinarias. Digamos que esa es la segunda característica. Y otra característica es que formar parte del bloque de constitución gracias a una remisión expresa efectuada por alguna disposición constitucional. Es decir, si nosotros iniciamos o indagamos o investigamos el saber qué normas forman parte del bloque de constitucionalidad, la misma Constitución nos dice cuáles, como las que acabamos de leer, el artículo 93, inciso primero, tratados internacionales ratificados por el Congreso, etc. ¿Ok? Entonces, es porque la misma Constitución le da esa jerarquía. Otra cosa diferente es que a veces, tratándose, por ejemplo, de algunas normas, por ejemplo, de los convenios, específicamente en el caso de los convenios de la OIT, como lo veremos en clases posteriores, para responder a la pregunta, oiga, ¿qué convenios pertenecen al bloque de constitucionalidad? La misma Corte Constitucional en sentencias, que ya las veremos en clases posteriores, ha determinado que los convenios que forman parte, convenios de la OIT, que forman parte del bloque de constitucionalidad son aquellos que la misma Corte así lo haya establecido. Es decir, si la Corte no ha dicho jamás que un convenio forma parte del bloque, pues no forma parte del bloque. En cambio, contrario censo, si la Corte Constitucional en alguna providencia constitucional ha dicho que tal convenio pertenece al bloque constitucional, pues pertenece entonces al bloque de constitucionalidad. Así lo resolvieron y así están las cosas del arte hoy en día, para entender nosotros como intérprete y para un momento dado saber nosotros como abogados o como abogadas, oiga, este convenio, ¿será que sí forma parte del bloque? Pues hay que averiguarlo con la Corte. Esa es la investigación que nosotros, si queremos aplicar un convenio, ustedes como abogadas o como abogados quieren aplicar un convenio a favor de su cliente para resolver un conflicto y usted dice, ¿será que este convenio pertenece o no al bloque? Ustedes tienen que dirigirse e investigar eso en las sentencias de la Corte Constitucional donde se haya establecido que ese convenio que ustedes pretenden darle esa jerarquía constitucional, así lo haya dicho la Corte Constitucional. Solamente eso. Eso en cuanto a las características. Pero otro tema de ese mismo es, esto no, esto podemos pasar. Yo quiero que tenemos que integrar exactamente el bloque de constitucionalidad, que fue una pregunta que nosotros nos hicimos por ahí. ¿Qué integra el bloque de constitucionalidad? Entonces repasémoslo un poquito ese tema que me interesa que ustedes como que tengan en su memoria con más. Pues como ya lo hemos venido mencionando, tratados de derechos humanos intangibles inicialmente, ¿cierto? Que básicamente son los siguientes. Echémosle un recorderis. Convenios de Ginebra y Protocolo 2, Derecho Internacional Humanitario, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional o Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los instrumentos de protección de los derechos de los niños, tan importante, y fíjense, menciona aquí los convenios de la OIT, que regulen derechos humanos, porque no todos los convenios de la OIT son susceptibles de pertenecer al bloque constitucional, en ninguno de los sentidos, ni estricto ni lato. ¿Por qué? Porque solamente, y así lo ha reiterado consuetudinariamente la Corte Constitucional de manera reiterativa, lo ha ordenado y lo ha enseñado, que solamente los convenios que tengan que ver sobre derechos humanos
son los que hipotéticamente podríamos nosotros predicar que forman parte del bloque de constitucionalidad. Igualmente, tenemos que no solamente hay tratados que pueden pertenecer al bloque de constitucionalidad por disposición de la misma Corte, como son normas internas que regulan derechos inteligibles. ¿Cuáles son? Entre otros, la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, Declaración Universal de Derechos Humanos más allá de lo que establece el artículo 93 y normas jus cogens. A su vez, también las recomendaciones. También ahí podemos hablar de las recomendaciones e interpretaciones de órganos internacionales que también formarían hipotéticamente, posiblemente conforme a lo que la Corte Colonial vuelvo y reitero. ¿Cuáles son? Entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el Pacto de San José, la Comisión Interamericana de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, hay cuestiones que no vinculan directamente, pero digamos que en un momento dado, al momento de interpretar la Constitución y para efectos de proteger algunos derechos, pueden aplicarse, porque de todas maneras, como lo estamos viendo, se ven a acoger y aplicar por autoridades judiciales y administrativas, por supuesto. También para proyectos, pueden ser bases para proyectos legislativos, ni se diga, en el caso de las recomendaciones, en el caso de las recomendaciones de la OIT, que no obligan porque no son propiamente tratados, como lo veremos. Los convenios de la OIT sí son tratados internacionales, así lo considera la ley, pero las recomendaciones, que son los otros estatutos que la OIT puede expedir, no se consideran tratados, pero digamos que sirve para el sentido a lo que se esté legislando en un país determinado. Básicamente eso es lo que yo quería que recordáramos sobre el bloque de constitucionalidad, ¿no? Igualmente, ya hemos entonces determinado hasta aquí cómo el tema de los tratados tiene que ver con los convenios de la OIT. Pero miremos un poquito más ese tema, el de los tratados, porque hemos hecho énfasis y hemos leído aquí el artículo 93, inciso primero, y nos habla de tratados internacionales, pero digamos que de manera muy sumaria, al menos, veamos ese tema, en qué consiste los tratados. Primero que todo, no se nos olvide, no se nos pase por alto que el tema de los tratados y la definición de los tratados viene definido por lo que se denomina la Convención de Viena. Precisamente así se llama, Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, artículo 2.1.a, que establece y especifica qué se considera tratados. Y ahí con base en esa Convención de Viena es que podemos afirmar categóricamente que los convenios de la OIT son tratados, por la definición que una convención de esa categoría, como es la de Viena, pues ha establecido qué se entiende por tratados. A ver, veamos aquí, agrandemos un poquito la imagen para que ustedes puedan ver como más allá el tema. Primero, tenemos que tener claro que el tema de los tratados tiene un marco constitucional. ¿Qué quiere decir? Que está protegido por la Constitución política. La Constitución del 91 establece precisamente que para que el Estado colombiano pueda asumir una obligación internacional o asumir una obligación en el escenario internacional es mediante la suscripción de un tratado, que está sujeto a las solemnidades que la misma Constitución o Carta Política establece. Es decir, nuestra Constitución del 91 establece cuáles son los requisitos para que un convenio, un acuerdo entre un Estado como Colombia y otro Estado europeo o suramericano o norteamericano tengan validez, deben regir unos procedimientos. Veamos un poquito esos aspectos, desarrollemos ese tema, cómo está regulado en la Constitución el tema de los tratados, que son normas, como lo hemos estado viendo, y normas, vuelvo y reitero, si son ratificados por el Congreso, normas que adquieren categoría constitucional, ya sea que a través del bloque de constitucionalidad en sentido estricto o en sentido lato, como lo acabamos de ver. Entonces, en el derecho constitucional colombiano
ha establecido precisamente unos pasos que garanticen la plena voluntad del Estado y que la manifiesten las tres ramas del poder público como una manifestación en conjunto de todo un Estado. Por lo tanto, cuando un Estado tiene la voluntad, como en el caso de Colombia, de firmar un tratado, debe cumplir una serie de, digamos, de pasos, de procedimientos. Se expresa en primer término en la iniciativa y la negociación por parte del presidente. Luego, pues, un primer elemento, un primer paso de un tratado es que hay una negociación entre el presidente de la República, que como jefe de Estado lo puede hacer, y como director directo de las relaciones internacionales. Eso está consagrado en el artículo 189, inciso segundo, que le deja facultad al presidente de la República precisamente a firmar tratados internacionales. Veamos qué dice el artículo 189. Eso está dentro del título séptimo de la Constitución, que habla de la rama ejecutiva, capítulo primero del presidente de la República, artículo 189. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Fíjense cómo aquí, en este numeral segundo del artículo 189, categóricamente la Constitución está diciendo que el encargado de firmar tratados o convenios con otros estados o otros entes de índole internacional es el presidente de la República. Pero fíjense que lo condiciona, no es autónomo totalmente, no es unilateral, debe haber un procedimiento. ¿Cuál dice ahí? Que se someterán a la aprobación del Congreso. Es decir, el presidente puede firmar tratados, pero previamente debe estar aprobado por el Congreso. Entonces, fíjense que hay un control muy importante para que no cualquier tratado del presidente de la República de manera unilateral lo pueda pues firmar, ¿no? En segundo término, en la aprobación o improbación por parte del Congreso Nacional, porque es que el tratado lo puede intentar firmar el presidente de la República, pero el Congreso tiene voz y voto. El artículo 150, numeral 16, dice lo siguiente, busquémoslo, citémoslo. ¿Qué dice el artículo 150? Está en el capítulo tercero del título sexto, que se llama Rama Legislativa. Capítulo tercero se llama de las leyes. Dice el artículo 150 lo siguiente: corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Entonces, fíjense que el Congreso tiene la misión constitucional de aprobar o improbar los tratados que el gobierno haya firmado. Entonces, fíjense que hay un control. Ya salimos del Ejecutivo, ese tratado pasa a la rama legislativa, al Congreso, conforme al artículo mencionado, el numeral indicado, que tiene como el encarga la misión al Congreso de aprobar o no ese tratado firmado por el Ejecutivo. Y sigue diciendo que para el efecto, la ley aprobatoria de un tratado deberá cumplir en principio con el mismo procedimiento legislativo de las leyes ordinarias, con algunas excepciones. O sea, se está diciendo que en la Constitución, sí, el Congreso lo va a aprobar, pero el Congreso internamente tiene también un procedimiento para aprobar o improbar ese tratado. Y el gobierno debe entonces remitir el tratado a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. O sea, entra el Poder Judicial. Fíjate que cuando se firma un tratado por parte de Colombia con otro estado, pasa por las 3 ramas principales en que está
estructurado en nuestro país. Está la rama ejecutiva a través del presidente como gobierno, firman un tratado, el Congreso lo aprueba y de todas maneras pasa a la rama judicial, al Poder Judicial, para que la Corte, en este caso la Corte Constitucional, apruebe o no y le dé su visto bueno. Manifieste si es constitucional o inconstitucional, si ese tratado está violentando o no violentando la Constitución Nacional. Entonces fíjense que aquí está el juego perfecto, en movimiento la división de los poderes, que hoy en día el concepto al cual debemos nosotros atender, que no es una división de poderes sin ninguna relación entre ninguno de ellos, sino fíjense que existe una coadministración del país a través de las tres ramas de derecho, y que el mejor ejemplo lo estamos viendo en el caso de un tratado internacional donde el gobierno tiene la iniciativa y puede firmar un tratado, el Congreso lo aprueba o no, y la Corte Constitucional finalmente le da su bendición final, es decir, determina si violenta o no la Constitución Nacional. Ahora, les decía anteriormente que dentro del Congreso existe a su vez un trámite. Cuando el Congreso va a aprobar o improbar ese tratado, internamente hay un trámite, veámoslo de manera sumaria. O sea, hay un trámite legislativo que se puede sintetizar de la manera que sigue. Primero, el proyecto de ley debe haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión respectiva. O sea, dentro del Congreso, acuérdense que está dividido en comisión. Entonces hay una comisión respectiva, se trata de la aprobación e improbación. Entonces, debe ser, ese proyecto de ley debe ser publicado en el diario oficial. Pasa entonces a discusión a la comisión respectiva, y que debe haber sido aprobado, como segundo paso, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. Debe haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria de la respectiva corporación. Fíjense, ya van 2 debates. Y cuarto, debe haber obtenido la sanción del gobierno. Además, la sanción es la firma. Además, en el proceso debe haberse respetado los respectivos quórums y mayorías, los plazos entre los distintos debates y la iniciativa legislativa. Fíjense que el trámite es muy organizado, muy dispendioso, pero necesario, porque a través de un tratado, si no se vigila la conducta del presidente, nos puede como país ver involucrados en perjuicios y daños grandes para el país. Si el presidente pudiera firmar un tratado sin importar la voz de nadie, sin que nadie lo controle, no. Afortunadamente, y así está organizado nuestro Estado, en tratándose de tratados, puede cumplir con una serie de pasos, entre otros en el Congreso, y en el Congreso, como lo acabamos de ver, pues existen unos pasos que se deben seguir. Ahora, también hay la posibilidad que el mismo Congreso en un momento dado pueda, analizando la ley donde está el proyecto del tratado, puede hacer algunas, no modificaciones, pero digamos los que puede tratar de incluir ciertos aspectos, y lo puede hacer siempre y cuando obviamente sea así aceptado. Digamos que eso es lo que yo quería en principio pues tener en cuenta en cuanto a los tratados. Entonces, para finalizar, entonces nosotros podemos sencillamente, podemos afirmar sencillamente lo siguiente. Me voy para allá. Que el trámite de aprobación de un tratado internacional en Colombia, digamos que básicamente, y resumiendo lo que acabamos de decir, tiene las siguientes etapas. La primera de ellas, una negociación y suscripción por la presidencia, como lo vimos ya en el artículo 189, numeral segundo. A su vez, y como segunda etapa, una aprobación o improbación por parte del Congreso, conforme al artículo 156, numeral 16, que acabamos también de estudiar. Y un tercer paso es el control de constitucional previo, que establece la Corte Constitucional. El artículo 241 de la Constitución Nacional nos indica y está señalada esa facultad que tiene la Corte, o digamos de las funciones que tiene la Corte Constitucional.
Listo. No lo leo completo porque es un poco largo, pero que nos quede por lo menos el conocimiento que primeramente inicia el poder Ejecutivo su acción a través de la Presidencia de la República negociando un tratado. Ese tratado tiene que ser aprobado y probado por el Congreso. Y finalmente pasa por la rama judicial a través de la Corte Constitucional, que ejerce el control constitucional previo. Y por último, después de todos esos pasos, es cuando surge la ratificación por parte del presidente de ese tratado, conforme al artículo 189 ya visto. Es decir, que es prácticamente la firma. Entonces, todos esos pasos se requieren para que un tratado como tal entre en vigencia. Luego vienen unos intercambios de mensajes entre los estados donde se den cuenta ambos estados de que los respectivos congresos han aprobado el tratado, y ahí sí empieza a regir entre los mismos pues los efectos jurídicos y las obligaciones que generen esos tratados. Muy bien, entonces hasta aquí podemos tener el día de la clase de hoy ya con estos conceptos previos que yo quería como que achacar un poquito para que ustedes cuando entremos en la próxima clase ya de lleno a estudiar entonces la OIT, vamos a mirar qué es ese organismo, un poco de historia muy cortica, un poco cortico también la composición, y básicamente lo que vamos a adentrarnos un poquito sí en el estudio pues será en qué forma la OIT se pronuncia, generalmente a través de convenios y de las recomendaciones que pasaremos, y las diferencias, vamos a analizar las diferencias que existen entre esos dos tipos de documentos y cómo ciertos convenios de la OIT forman parte de nuestra constitución política y por lo tanto de nuestra legislación interna, y que es obligación entonces de todos los operadores judiciales aplicarlas, que es en últimas es la maravilla de esto, porque es que no es en abstracto, no es tan genérico que bueno, que sabemos que tal convenio, el convenio 89 forma parte de la OIT, pero ¿y qué con eso? Pues sí que con eso es que los jueces en manera interna cuando vayan a resolver un proceso tienen que tener en cuenta los convenios de la OIT porque entran a formar parte de las normas internas, de las normas constitucionales, no solamente internas, sino de tal forma que en algún momento, si existe alguna contradicción, ¿cierto? Como lo dice el artículo 4 de la Constitución Nacional, cuando exista una contrariedad entre una norma constitucional y una norma interna, se aplica prevalentemente la norma constitucional. Y lo recordemos para finalizar la clase. Dice el artículo 4, la Constitución es norma de normas. Ya sabemos que la Constitución, de que está hablando de esa norma, no solamente es las normas que están aquí, sino las que se entienden que están aquí, o sea, los tratados. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La misma Carta Magna nos dice que prevalece las normas constitucionales sobre las normas internas. Muy bien, entonces les agradezco, les recuerdo de nuevo por favor, cuando vean este video, esta clase, se suscriben, y si ya están suscritos por favor le dan link, me gusta, que consta, y un comentario mínimo obligatorio, por lo menos su nombre y su código para efectos de constatar de que ustedes estuvieron viendo el video, para efectos de asistencia. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.